Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios porque ya tengo un micrófono nuevo con el cual a partir de ahora os acompañaré hasta que Dios quiera. Y bueno, no he terminado todavía de configurar lo que viene siendo el setup porque estoy en plena transición, pero a modo de programa radiofónico os traigo este vídeo, entre comillas, para comentaros esta noticia que es del pasado 5 de septiembre de 2024, hace un par de días. Ha pasado bastante desapercibida, pero bueno, gracias a Dios, Info Vaticana se ha hecho eco, así como otros medios, y voy a tratar de resumiros en este vídeo en qué ha consistido esta declaración de Istiqlal con el gran imán de Indonesia, llamado, aquí lo tenemos, Nasruddin Umar. Jorge Mario Bergoglio ha acudido, en teoría, como representante de la Iglesia Católica y como representante del custodio del depósito de la fe, pero nuevamente, una vez más, ha hecho gala de no ser depositario de ese depósito de la fe, aquello que todos y cada uno de nosotros, como bautizados y confirmados, debemos no solo defender, proteger, sino también conocer cada día más a fondo, para no vivir en nuestra edad adulta una fe de primera comunión solamente. Entonces, bueno, lo dicho, os voy a contar en este audio-vídeo en qué ha consistido esta declaración, que es breve, y no debemos confundir con este discurso posterior que os muestro en pantalla, que Bergoglio pronunció, a ver si ahora, que Bergoglio pronunció después de efectuar la firma de dicha declaración. Quien quiera escuchar la declaración debe acudir a un vídeo oficial del canal del Vaticano que también os dejo en la descripción. Y podéis consultar dicha declaración en su totalidad en el minuto 44:30. Todo lo tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Bueno, ¿qué ha pasado con esta declaración? Que, por supuesto, nos recuerda muchísimo a esa que tuvo lugar hace unos años en Abu Dhabi, la cual tiene una frase horripilante, que es esa de que la sabia voluntad divina desea la variedad religiosa. Bueno, este ha sido un encuentro llamado interreligioso, que en sí mismo es algo maravilloso, hermanos. Quisiera yo tener la oportunidad de poder encontrarme con todos y cada uno de los hombres que profesan un credo y una cosmovisión distinta a la católica. ¿Para qué? Para, en primer lugar, escucharlos a fondo y, en segundo lugar, corregirles en aquellas cosas en las cuales están equivocados. Esa es la naturaleza, que es la esencia de algo entendida como principio de operaciones, es decir, esa es la naturaleza, la finalidad de todo encuentro interreligioso, tal y como la Iglesia lo concibe. Conocer a aquel que profesa un credo distinto, conocer sus principios, sus procedimientos, para después desarbolarlos completamente con lo que llamaría Juan Pablo II el esplendor de la verdad, en su encíclica Veritatis Splendor. Claro, esto que acabo de decir choca con el lenguaje relativista de nuestros días. Triunfo de la masonería, por cierto, que, como sabéis, con la bandera de buscar la verdad y defender la verdad, en realidad la niegan y la pisotean, afirmando que cualquier cosa puede ser verdad. Este es el lenguaje que ha usado una vez más Bergoglio en este encuentro falso interreligioso, donde solamente ha hecho loas y alabanzas a el Islam. Y bueno, incluso en ese discurso que os comentaba antes, que pronunció posteriormente, afirma que un cristiano edificó esta mezquita de Istiqlal, la más grande de Asia, la tercera mezquita más grande del mundo. Afirma que un cristiano edificó esa mezquita, pero lo que no menciona es que ese cristiano era protestante. Yo, desde luego, como católico, nunca me prestaría a edificar un lugar en el cual no se rindiera culto al verdadero Dios, sino a un falso Dios. ¿Por qué puedo decir esto con tanta rotundidad? Bueno, porque, como decía Benedicto XVI,
la verdadera fe es aquella que no contradice la razón. La que no contradice la razón. Y la fe islámica, el credo islámico, tiene una serie de nociones sobre la naturaleza de Dios que son contrarias a la razón. Por ejemplo, que el Dios musulmán puede, en su omnipotencia ilimitada, hacer el bien o el mal, según le plazca, o decir sí y no al mismo tiempo, lo cual sabemos, por la lógica aristotélica y tomada por Santo Tomás, es la definición estricta de absurdo. Decir sí y no al mismo tiempo es absurdo, filosófica y lógicamente entendido. Bueno, pues a mí me encantaría, como os digo, mantener un encuentro interreligioso verdadero, tal y como la Iglesia Católica lo concibe. No esto que ha tenido lugar, que ha sido una pantomima. Bueno, ¿por qué? Porque en esta declaración, que como os digo es breve, la podéis escuchar en este vídeo que os comparto en el comentario fijado, bueno, pues se centran en dos aspectos. Hacen una declaración para decir, por un lado, que existe un peligro de integrismo, fanatismo, radicalismo, que deshumaniza al hombre, ¿sí? Y por otro lado, que todas las religiones son ricas en sus tradiciones y que deben cuidar la creación, ¿vale? Entonces voy a analizar brevemente lo uno y lo otro. Por un lado, Bergoglio, con este gran imán, están afirmando que existe un fanatismo, un integrismo, y eso es verdad. Eso es absolutamente verdad. Desde que en el siglo VII Mahoma recibió de a saber qué ángel, probablemente caído, esa supuesta revelación divina, que unilateralmente se configura en el Corán, el texto sagrado, por cierto, con el cual, y gracias al cual, muchos musulmanes que lo han leído en profundidad han descubierto sus incoherencias, sus contradicciones, sus irracionalidades y han abrazado la fe católica. No olvidemos eso. Lo digo porque hay quien se echa las manos a la cabeza por cierto beso. Bueno, ¿qué sucede? Que en esta primera parte de la declaración se critica esa actitud religiosa que no deja de ser sectaria, propia de toda falsa religión, y al mismo tiempo se habla de la deshumanización como problema de la coyuntura actual del ser humano. Bueno, quizás se le ha olvidado decir a Bergoglio que el integrismo y el fanatismo, sobre todo, está en concreto en el credo islámico, que denigra a la mujer, que es considerada un ser inferior al varón, que, como digo, presenta a un Dios contradictorio, a un Dios arbitrario, que puede ser justo o injusto según le plazca, y que, como bien sabéis, ha incentivado la violencia y se ha expandido por medio de la guerra y la espada allá por donde ha ido. El único lugar del mundo en el cual se expulsó a esta religión sectaria fanática fue la península hispánica. No quiero contar la creación del Estado de Israel, orquestado por la masonería, como uno de esos episodios históricos en los cuales se ha expulsado a los maometanos del lugar en el que habían llegado por medio de la espada. Eso no cuenta, porque fue una decisión política y no gestada y germinada en el pueblo oriundo cristiano. Solamente en la península hispánica ha tenido lugar una reconquista, ¿vale? Solamente aquí. Que, por cierto, impulsó posteriormente la conquista y evangelización de América, esa que tanto criticó Bergoglio en su día también. Todo cosas flagrantes, el que quiera ver que vea. Ya son demasiadas las cosas que nos hacen constatar que este hombre ni es depositario de la fe, ni la atesora, sino que la desvirtúa, la pisotea, la ridiculiza y se ríe de ella en muchas ocasiones. Bueno. También encontramos un fanatismo en el mundo protestante.
Tanto es así que hay ciertas llamadas iglesias que son consideradas sectas por la Iglesia Católica, como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones o los llamados Testigos de Jehová, que ni siquiera son considerados cristianos, porque tienen a Jesucristo como una especie de eón, como una especie de Dios con minúscula, como una especie de ángel distinto a la divinidad de Dios. No son trinitarios los Testigos de Jehová. Así hay otras muchísimas. Solo en Estados Unidos 30.000 iglesias protestantes. ¿Cuánto mal hizo Lutero a la iglesia y a la humanidad? Aquel que él dijo ser testigo del Evangelio y lo propuso como un modelo a seguir, ¿no? Bueno, con la incoherencia además intrínseca de hacerle una imagen a Lutero, cosa que los protestantes, por su irracionalidad sectaria, no aceptan, porque confunden ídolo con imagen. Bueno, sobre esto hice un vídeo en su día, hace por lo menos 5 años, sobre la diferencia entre ídolo e imagen, ¿no? Y la idolatría y la iconolatría, que son dos cosas horribles. Bueno, pero me llama mucho la atención el término deshumanización. Bergoglio es un antropocéntrico, como la masonería misma, y tiene en su foco el hecho de que el hombre por sí mismo es Dios, de alguna manera. Craso error. Esto lo hemos visto también en ese texto llamado Dignitas Infinita, donde quedan pisoteadas las palabras de San Juan Bautista: no soy digno de desatarle las sandalias, o las del centurión: no soy digno de que entres en mi casa. La dignidad del ser humano para merecer el cielo no está en la naturaleza caída humana, sino en el sacrificio redentor y propiciatorio de Cristo. ¿Vale? Pero bueno, son muchas cosas las que se me vienen a la cabeza y no quiero irme por las ramas. Por tanto, voy a centrarme en esa noción de deshumanización. Me llama mucho la atención porque el ser humano, de suyo, nunca, jamás, haga lo que haga, para bien o para mal, puede dejar de ser humano. La deshumanización, el deshumanizarse, es un término de las filosofías contemporáneas, de las palabrerías vanas que no alimentan ni acrecientan el espíritu ni lo vigorizan, y es una especie de convenio social, de estructura conceptual que nada tiene que ver con la realidad. Porque, como digo, el ser humano, por más bueno o malo que sea, no puede nunca dejar de ser humano. Por tanto, no se puede hablar en ningún caso de deshumanización. El ser humano, cuando se asemeja a las bestias, se puede decir que se bestializa o se animaliza, pero no por eso comienza a ser animal o bestia. También incluso puede asemejarse a los diablos o demonizarse, pero nunca tendrá la naturaleza angélica de ángel caído, ¿no? La naturaleza demoníaca. Asimismo, el ser humano, con la ayuda, sin la cual es imposible, de la gracia de Dios, y con su colaboración, la llamada colaboración humana, puede llegar a ser divinizado. Y eso es lo que Cristo quiere para todos y cada uno de nosotros, lo cual ha conseguido ya en plenitud absoluta con su Santísima Madre, la Reina de la creación. La reina de todo lo creado, que con Cristo goza ya de cuerpo glorioso. Ella ha sido divinizada, pero no por eso ha adoptado la naturaleza divina en sí, porque nunca la Virgen podrá ser como Dios eterna, siempre será sempiterna. Dios eterno no tiene ni principio ni fin. En cambio, la criatura aún divinizada sigue teniendo principio, mas no fin. Esto es lo que Cristo quiere para todos y cada uno de nosotros. Es lo que dice San Juan, que cuando lo veamos cara a cara, lo contemplaremos tal cual es, y nos asemejaremos a Él, compartiremos su divinidad, participaremos de su divinidad. Pero eso no nos desnaturaliza, como no nos desnaturaliza el asemejarnos a las bestias o a los demonios. Como veis, un lenguaje completamente ajeno al acervo cristiano, es decir, a los conceptos, ideas, nociones de la Iglesia Católica. Nadie da lo que no tiene, Bergoglio, y usted no tiene la fe católica, y por eso no la puede dar. Solamente puede dar lo que viene dando en estos 11 años que padecemos los católicos en un abuso espiritual sin precedentes. Solamente puede dar este tipo de vocabulario, engañoso, sibilino, de medias verdades, como el que hizo en Abu Dhabi y ahora acaba de volver a hacer. Por otra parte, es lo concerniente
al hecho de que, según estos dos señores, pues lo que hay que hacer es cuidar la casa común, ¿verdad? Aquí, por supuesto, vemos esos tintes ecologistas de los cuales nos advirtió el venerable arzobispo Fulton Sheen, que sería el propio credo del anticristo, sería ecologista, etc., y que Bergoglio está materializando por doquier desde que ha llegado, incluso instaurando ese llamado tiempo de la creación como si fuera un tiempo litúrgico, ¿no? En fin, aquí podemos adivinar, podemos vislumbrar unos principios eminentemente naturalistas, es decir, lo único que se puede conocer es la naturaleza visible, palpable, empíricamente hablando, más no todo lo que tenga que ver con lo trascendente. Y también podemos ver un tinte, un tufillo materialista y panteísta. Es decir, nuestro respeto a la creación, tanto inerte como animal, es un mandato de Dios nuestro Señor. Pero no solo respetarlo, sino someterlo, es decir, organizarlo, ordenarlo. ¿Para qué? Para el fin último para el que fueron creadas las cosas. En el caso del ser humano, como nos enseña San Ignacio de Loyola, aquel que desde luego debe de estar sufriendo mucho que alguien de su orden en principio pues profese todo este tipo de lenguajes no católicos, acatólicos, pues que consistía en el número 1 de los ejercicios, en el llamado principio y fundamento de la vida del ser humano, que es amar y servir a Dios nuestro Señor y por medio de ello salvar el alma. Esa es la finalidad, y a ese objetivo deben ser ordenadas todas las acciones del ser humano en este mundo. Y por tanto la creación inerte y animal debe servirnos para ese propósito. Pero en ningún caso debe el ser humano descuidar su propio propósito, que es amar y servir a Dios nuestro Señor y por medio de eso salvar el alma, de lo que nunca jamás habló Bergoglio. Incluso llegó a decir que el infierno no existe, que está vacío, y que en todo caso Dios aniquila a los que no quieren estar con él. Nueva negación de otro dogma, en fin, impepinable de la fe verdadera, que es la nuestra, la católica. Y bueno, pues en esta situación estamos. En esta situación estamos. El que quiera ver, que vea. El que quiera oír, que oiga. Pero por favor, que no se ponga tapones ni se ponga vendas en los ojos. Estamos asistiendo a un circo porque es un hombre disfrazado de papa que ejerce de lo contrario. De lo contrario, no enseña la fe católica, enseña los principios del mundo masónicos, todos ellos, enseña el relativismo, el panteísmo, el naturalismo, el antropocentrismo, el relativismo y, por cierto, también rechaza el proselitismo. Un prosélito es un discípulo. Entonces la misión de la Iglesia, que es la evangelización y hacer discípulos y enseñar la verdad, pues para Bergoglio es una tarea detestable, ¿no? Detestable. Qué tremendo que concluyan esta declaración poniendo por encima de las necesidades del ser humano las necesidades de la creación y de alguna manera, de forma indirecta, divinizando a la creación. Es decir, pretenden hacernos creer que el hombre puede ser deshumanizado y pretenden hacernos creer que lo inerte y lo animal puede ser divinizado. Simplemente no se sostiene este discurso, es inaceptable para cualquier ser racional que busque el bien, la verdad y la belleza. Por eso estoy aquí grabando esta locución, en este caso, para que todos y cada uno de vosotros lo sepáis. No debemos nunca descuidar nuestra formación, nuestro estudio de nuestra maravillosa fe, que por ser la más hermosa es la verdadera, que por ser la verdadera es la más hermosa. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo os agradezco mucho que lo compartáis a vuestros seres más cercanos y alejados y lejanos. Y estoy deseando leeros en comentarios, a ver qué os parece. Os recuerdo que en el comentario fijado os dejo toda la bibliografía de este vídeo, como siempre, y por supuesto podéis también suscribiros al canal y apoyarme con vuestro like, que esto hará que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo a más personas. Bendito sea Dios. Un abrazo para todos y, como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor
y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.